a mí mucha gente me pregunta, oye, Eddie, ¿por qué te enamoraste tanto en el proyecto cuando realmente por muchísimos años viviste engañado como muchos más en un noticiero de la mañana y en uno de la noche porque pues era ley, los medios estaban sesgados? Yo les dije, porque con la apertura de la conversación, con la apertura del pensamiento crítico, empezamos a descubrir que lo que nos habían vendido de la izquierda progresista, humanista y liberal no tenía nada que ver con el comunismo arcaico, típico de antaño. Y creo que eso es lo que han querido seguir vendiendo y es donde entonces entramos en esas discusiones ricas que a mí me gustan hasta con la oposición, donde le digo, no, mano, o sea, tú quieres vender comunismo dictatorial, represión y no entiendes la nueva izquierda. La nueva izquierda es progresista, es liberal, es humanista, se fija en el desarrollo y en el crecimiento y en la inversión del país, pero con un enfoque hacia el bienestar social colectivo, no con un enfoque a la desigualdad de oportunidad como funciona en el neoliberalismo, que hasta estaban en contra, porque la gente luego no entiende qué es neoliberalismo. O sea, neoliberalismo viene de esta corriente de estar en contra que el Estado no puede operar absolutamente ningún tipo de empresa estatal. ¿Y qué empezaron a hacer los neoliberales? Justamente a deshacerse de todas esas empresas, a hacer cochupos y compadrazgos con la parte privada. Una gran estafa. Creo que hay que explicarlo, porque si no, la ciudadanía se queda con la palabra neoliberalismo, pero en la mayoría de las entrevistas y debates que tengo, cuando les preguntas, a ver, ¿pero qué es neoliberalismo? No, pues no sé, son unos capitalistas. No, o sea, viene del liberalismo, viene de ahí y luego se vuelve neoliberalismo, que es el nuevo liberalismo. Entonces, eso es en lo que está en contra esta corriente, porque lo que generó es una desigualdad social tremenda y una desigualdad de oportunidad, porque la desigualdad social se genera de la base y el origen de la desigualdad de oportunidad. O sea, si tú naces y yo a ti no te doy oportunidades de estudio, de educación de calidad, de servicios de salud de calidad, de techo, de alimentación de calidad y vasto y nutritivo para que se desarrolle tu cerebrito en los primeros 8 años, si no tienes servicios de transporte en los cuales puedas realmente acudir tanto a los servicios de salud como educativos, y hoy en día la conectividad, y luego tienes a los que nacen en las casas donde sí hay todo eso, automáticamente el origen genera una desigualdad de oportunidad. Estos se van a desarrollar y esto les va a costar mucho trabajo desarrollarse y entonces empieza el rezago social y el abandono. Entonces, a mí eso es lo que me enamoró de este proyecto y siempre lo digo con quien platico, es que creo que eso sí trae justicia y entonces empieza a vender la oposición de es para regalar dinero, es para... No entienden que a final de cuentas venimos de décadas de rezago y de abandono social y de equidad de oportunidad. Y que si tú llegas a un puesto de pronto donde tienes a unos que avanzaron y a unos que se quedaron aquí y no precisamente están en edad de nacimiento, muchos ya son adultos mayores, pues ¿cómo no los vas a ayudar? O sea, si ya no están naciendo, entonces tienes que trabajar en dos paralelos. Uno, en apoyar a todos los que se quedaron atrás, que ya tienen cierta edad, y dos, en ir construyendo un país de equidad de oportunidad. Por eso se genera el desarrollo y la inversión. Entonces luego critican a Andrés Manuel y dicen, ay, pues no, que muy izquierdista, y entonces ¿por qué sí se lleva bien con los empresarios? Y entonces ¿por qué sí está trayendo inversiones? Y entonces ¿por qué sí está haciendo proyectos de infraestructura? Pues porque el señor entiende perfectamente bien que el país debe de crecer, debe de desarrollarse, pero ahora con un enfoque de bienestar social y de equidad de oportunidad, no con un enfoque de lo reparto en 5 personas. Y entra el papel del Estado, porque un gobierno de izquierda democrática permite que las fuerzas del mercado sigan actuando, porque para la izquierda actual es muy importante la libertad por encima de la igualdad. Pero esas contradicciones que se orientan en la sociedad hacia la desigualdad, solamente es el Estado el que las puede resolver. ¿No? Un Estado que los neoliberales buscaban desmantelar. Y que eran represores. Y entonces, fíjate, regresando a mi primer diputación, este órgano legislativo recibe una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, para la pensión universal para adultos mayores de 70 años.
¿Quién crees que tomó la tribuna para impedirlo? El PAN. El PAN. Pero yo creo que es como 2 más 2 es 4. No, hombre, ya. Y sale de pronto Fox y los panistas a decir que ellos la inventaron. Cuando en ese momento yo te puedo dar testimonio junto con los compañeros de esa legislatura, llegaron a la violencia, a irrumpir en la tribuna, a querer oponerse a una iniciativa con estas características. Pero si no caché el audio con el video. Humanitarias. Pero si no caché olvídate de que alguien dijera, ellos lo están diciendo por algo, por la historia. A ver, en el momento en el que tú ves hace un mes en una entrevista a Fox pidiendo que se quiten las pensiones, pidiendo que se quiten todos los programas sociales, automáticamente él solito, ahora sí se hizo harakiri. ¿Por qué? Porque se autoacusó, ahora sí como mea culpa, de yo claro que no los inventé, porque ni siquiera los apoyo y al día de hoy tampoco los quiero. Entonces, eso le hizo un daño al PAN tremendo ahorita. Para rematar, que regresen las pensiones millonarias, ¿no? Pobres. Pero a mí sí devuélvame mi pensión, que fue lo que yo expliqué en la entrevista pasada con Vicente. Le digo, oye, ponlo en la balanza. A los adultos mayores que le negaron todas sus prestaciones estos canijos en antaño y que fueron el motor para que este país se desarrollara cuando fueron jóvenes y trabajaron, Fox dice que le quiten las pensiones, pero al señor que solamente estuvo 6 años, a mí devuélvanme 500 elementos que me cuiden, denme 5 millones de pesos al mes de pensión y quítenle a todos los demás porque todos los demás son unos huevones, pero a mí sí denme todo el dinero. Esa es la mentalidad neoliberal, es para 5 personas hay, para 5,000 no hay. Trabajar, ¿Sí? dice a personas de 65, es individualista, 70 años, 75 años. ¿Qué? Pero estamos de acuerdo que entonces para que la gente entienda cómo luchamos ante las corrientes y que sí hay corrientes ideológicas. La otra es completamente individualista y sectorial y la izquierda, la nueva izquierda, es colectiva, incluyente, progresiva, liberal, y no tienen, y le han querido vender que es dictatorial cuando los dictatoriales eran allá, cuando los represores eran allá. Tú ahorita estás platicando anécdotas de joven, de tu adolescencia y de tu infancia, donde tú mismo estás corroborando que había gente de tus vecinos que los levantaban para cumplir con una cuota. Me encañonaron 2 veces. El 68 represor. La policía judicial, es decir, esas cosas de pronto se olvidan, pero hay que hablarlas. No somos tan viejos todavía, fue hace muy poco. Pero nuestra responsabilidad es para los jóvenes. Estos espacios, como son muy digitales y muy virales, los ven los jóvenes. Entonces está interesante explicarles así. Porque, sí, que fueras caminando, claro, y que por tu aspecto. Para que la gente pueda entender, porque a veces siento, y le digo mucho esto a mis amigos los políticos, no seas tan político, siempre les digo, háblales más cercano, explícales, porque si tú sales a dar un discurso muy estructurado, el joven que no vivió en esa generación no te va a entender por qué. Va a decir, esos represores, esos dictadores. No, a ver, te pongo ejemplos de por qué les llamamos represores, sectoriales, individualistas y dictadores, porque en la práctica durante antaño, con un montón de ejemplos, se demuestra que lo eran. Y ahora le quieren voltear al liberal, al más liberal y humanista, le quieren poner una etiqueta de comunista. No, o sea, son cosas que es cuando a mí me entra la desesperación y digo, hay que salir a explicar, porque no se vale que se queden con esa idea. El problema es que la radio, la televisión está inundada de sesgo, de mucha mentira, así directa, mucho prejuicio, mucho veneno. Pero bueno, imagínate que ese fue el escenario. Yo creo que son 3 momentos bien interesantes que me tocan vivir en el Congreso. Me tocó un ahorro de más de 700 millones de pesos que se entregaron a la tesorería de la ciudad para que se compraran por primera vez los útiles y los uniformes escolares para niñas y niños en escuelas públicas. El apoyo. Ese derecho fue un programa primero, después se convirtió en ley. 2003 a 2006 fui diputado. Entonces, como te podrás dar cuenta, me tocó la elección, tanto el proceso de desafuero, sí, como la elección, el descomunal fraude que hace Felipe Calderón el Espurio,
en 2006. Apoyado por Fox. Y me toca ser diputado federal. Apoyado por Fox, ¿estás de acuerdo, por no? Fox y por la mafia. ¿Y sabes por qué lo traigo a colación? Porque ahora dicen, no todo el peso del Estado, no se vale. Es que todo de lo que se quejan, que quieren, como si fuera espejito me reflejo, como cuando éramos niños y nos contestaban así, cuando alguien te decía, tú estás muy feo, no sé qué, espejito me reflejo. Haz de cuenta que yo veo un espejito me reflejo, porque dicen, es que va a ser una elección de Estado. Señores, los que hacían las elecciones de Estado son ustedes, los que imponían son ustedes, los que perseguían son ustedes, los que reprimían son ustedes, los que agarraban el dinero del Estado para generar todo un aparato de compra de tinacos y de despensas de frijol con gorgojo, como bien decía el presidente, y de todo lo demás, son ustedes. Entonces ahora resulta que llegan los que sí hicieron las cosas derechas, que llega un presidente que no tenía poder cuando llega, porque analicemos, esa es la diferencia de cómo ganó Andrés Manuel en el 2018. A diferencia de todos los demás que podríamos analizar del PRI y del PAN, tenían el apoyo del Estado. Andrés Manuel no tenía prácticamente, ¿qué gubernaturas tenía Morena? ¿Qué posiciones? Eran muy pocas las posiciones. ¿Y qué dinero repartía? Porque ahora salen con que es algo que yo lo lucho mucho. Y les digo, a mí no me puedes vender que la gente está con Andrés Manuel López Obrador por los programas sociales. Porque el señor ganó sin tener un peso para poder repartir programas sociales como hacían los otros, que tinacos, que esto, que el otro. El señor ganó limpio porque no tenía ni posiciones de gubernaturas prácticamente, y tenía muy poquitas posiciones, vamos a decir, legislativas también, y en otros aparatos. Entonces, creo que hay que ser bien honestos. Les duele que ganó limpiamente, les duele que ganó sin comprar a la población. Eso es un dolor muy grande. Y entonces, tan el presidente actual sabe que no necesita comprar a la gente, que decide, junto con ustedes los legisladores, elevar a rango constitucional los apoyos, porque dice, yo no necesito decirles que sin mí se van a quedar sin programas sociales. Les voy a garantizar en la Constitución, claro, para que se den cuenta que yo no los quiero comprar. Se puede exigir. Y también como político y como líder, para decirte, yo no te quiero comprar. Yo sí quiero hacer un bien por este país. Y no quiero que se confunda lo que quiero ayudar con que te quiero comprar. Entonces creo que lo hizo tan bien y tiene tan buena lectura, y eso es lo que nos cuesta en los debates de las mesas redondas, a explicar y decir, no lo puedes comparar a los que repartían tinacos antes de la elección y despensas y todo lo demás, porque aquí este señor ganó sin eso, porque no tenía la fuerza del Estado, pero aparte cuando llega y lo reparte y decide hacer esto limpiamente con tarjetas directas al beneficiario, decide elevarlo a rango constitucional junto con los legisladores que lo apoyaron. Entonces, ¿dónde está la trampa? La trampa es la anterior, la trampa no es esta. Y explicarle a esa clase media que es de pronto antiobradorista que la banca ha registrado las mejores ganancias de los últimos años. Las grandes empresas también. Con toda pandemia. Las cadenas de tiendas de autoservicio han reportado sus mejores números con todo y pandemia, con todo y guerra en Ucrania y el incremento de los precios, con todo y la crisis y la inflación en los Estados Unidos, que ya sabíamos lo que pasaba en otros momentos cuando allá les daba, ¿cómo decía? Gripa, acá nos daba pulmonía. Entonces, la verdad es que el papel que ha cumplido Andrés Manuel y la utilización y renovación de los poderes del Estado, porque aquí es muy importante hablar del Estado, de esta falsificación que tuvieron los neoliberales, de irle cercenando funciones al Estado para simular que se la dejaban a los órganos autónomos. Y la verdad es que no era más que entregárselo a los tiburones del mercado. No, y era una manera de comprar un boleto de decir yo no fui. ¿Por qué? Porque automáticamente tenías un órgano autónomo y por eso lo digo entre comillas, debilitar al Estado. Claro. Debilitar al Estado. Claro, era una estrategia. Esa era la orientación. Y Andrés Manuel llega a tiempo, o el pueblo de México llega a tiempo para poner en ese sitio. Yo más que debilitar le he puesto esta etiqueta, secuestrar al Estado.